Una de las grandes consecuencias de lo artificial de nuestra vida es el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Nuestro corazón está sometido a un ritmo aceleradamente frenético que nos conduce no sabemos muy bien a dónde. La Biblia nos aconseja pararnos en las encrucijadas y elegir bien la dirección que queremos tomar. Jesucristo afirmó ser el camino. Te invitamos a comprobar la veracidad de dicha afirmación. Continuamos hoy nuestro estudio de este libro de Proverbios y llegamos al capítulo 25. Ahora, este capítulo nos lleva a una nueva sección, a una división nueva en el libro de Proverbios. Estos son aún proverbios de Salomón, pero fueron reunidos y organizados por los hombres de Ezequías. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, los llama los amigos de Ezequías. Leamos los 2 primeros versículos de este capítulo 25 de Proverbios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Esta es la manera en que el proverbio declara lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Y el apóstol Pablo escribió lo mismo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El versículo 2 habla de investigar un asunto. Pero incluso en ese caso tenemos que reconocer que hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado en absoluto, y dudo que fuéramos capaces de entenderlas si Él nos las hubiera revelado. Son cosas inescrutables, están más allá de toda comprensión humana. Como Dios mismo lo hizo claro cuando dijo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, lo que Dios nos ha revelado deberíamos estudiarlo. Deberíamos considerarlo. Es importante que reconozcamos nuestra necesidad de examinar la palabra de Dios y de estudiarla. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 25 de Proverbios dice: Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes, no hay investigación. A veces no entendemos lo que hacen nuestros gobernantes. Ellos probablemente tienen una justificación para ello porque conocen cosas que nosotros no sabemos. Tampoco podemos comprender los caminos de Dios, pero no debemos ponernos a juzgar lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es bueno y apropiado. Veamos ahora lo que dicen los versículos 4 y 5. Quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Aparta al malvado de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. De paso debemos decir que una de las peores cosas que, según nuestra opinión, le puede ocurrir a una persona es tener un mal consejero, alguien que lo meta a uno en dificultades, problemas y pecados. Y luego es bueno encontrar a alguien que le pueda ayudar a uno a salir de esa situación. Y podemos pensar en lo que esto puede significar para un hombre que se encuentra en un alto cargo. Un hombre que toma decisiones comerciales que pueden afectar a gran número de sus empleados, o un gobernante cuya decisión afectaría a una gran parte de la población, necesitan tener a su lado al consejero apropiado. Ahora, en los versículos 6 y 7 de este capítulo 25 leemos: No te alabes delante del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien tus ojos han visto. El principio de este versículo 6 podría traducirse: no hagas ostentación, o no te des importancia. Recordemos que el Señor Jesucristo presentó una parábola para ilustrar esta gran verdad, y lo hizo porque los guías religiosos de su día no estaban prestando ninguna atención a este proverbio.
Cuando un hombre importante invitó a muchos de sus amigos a una cena, había reservado algunos lugares para ciertos invitados que quería honrar. Pero cuando sonó la campana que anunciaba el comienzo de la cena, todos se precipitaron para conseguir los mejores lugares de la mesa, con tanta prisa que casi desordenaron todo lo que estaba arreglado en su afán por ocupar los lugares de mayor honor. El Señor Jesucristo estaba presente ahí en ese día y aparentemente Él esperó hasta que todos hubieron entrado. Y entonces les dijo lo siguiente para corregirles. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 17 al 10. Hay personas hoy a quienes llamamos avasalladores, prepotentes, que se cuelan, que se introducen donde sea por cualquier medio. Son ambiciosos, quieren destacarse sobre los demás y ello es muy lamentable. Quizás uno podría criticar a alguien en el mundo de los negocios por tratar de progresar de esa manera, pero en la obra cristiana esto no debería suceder. Ahora el versículo 8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado. En cuanto a este tema, el Señor Jesucristo presentó también una parábola relatada en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 31 y 32. Él dijo en esa ocasión, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Tenemos un ejemplo de esto en la vida de un personaje del Antiguo Testamento, el rey Josías. Él fue un gran rey y dirigió el último gran movimiento de reforma que experimentó el reino de Judá. Bajo su liderazgo hubo un gran retorno a Dios, pero también cometió este rey un gran error. A veces, simplemente un defecto estropeó la vida de quien, por otra parte, fue un gran hombre. Porque Josías fue realmente un gran hombre y un siervo sobresaliente de Dios, pero cometió una lamentable equivocación. Recordemos que el faraón Necao, rey de Egipto, vino a hacer la guerra no contra Josías, sino contra un enemigo completamente diferente. Pero cuando Josías salió a luchar contra él, el faraón Necao le dijo a Josías, «Yo no he venido a luchar contra ti, sino contra la casa que me hace la guerra». Pero este hombre, Josías, que era un hombre joven, salió sin embargo a la lucha. Pensamos que él creyó que esa era la voluntad de Dios para él. Y así fue que Josías se metió en graves dificultades y perdió la batalla. En realidad, él resultó muerto en esa batalla en Megido, donde tendrá lugar también en el futuro la batalla de Armagedón. Josías cometió el gran error de entrometerse en una situación en la que no debería haberse implicado. Aquí, como en un paréntesis, podemos añadir que muchos de nosotros culpamos al Señor por los errores que cometemos en nuestras decisiones. El relato de este triste episodio se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículos 28 al 30. Esta es pues la lección que el Señor quiere que veamos en este proverbio. Luego encontramos lo siguiente en los versículos 9 y 10 de este capítulo 25 de Proverbios. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Usted puede crearse muchos problemas si critica a su compañero ante una persona ajena al asunto. Si su compañero o vecino tiene defectos, vaya y hable con él personalmente.
Ahora leamos el versículo 11 de este capítulo 25. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esta es una hermosa ilustración. Manzanas de oro. Aparentemente la fruta a la cual se refiere el escritor aquí es la naranja. La naranja, como otras frutas cítricas, era algo común y original de Israel. Al recorrer la Biblia encontramos que ciertos individuos pronunciaron la palabra apropiada en el momento adecuado. A veces fue una palabra de aprobación, otras de reprensión, pero esas palabras fueron necesarias y fueron expresadas correctamente. Fueron las palabras apropiadas para la situación, lo que correspondía decir en cada caso. Este es un asunto sobre el cual la mayoría de nosotros debería orar. El qué decir y el momento apropiado para decirlo. Tenemos que reconocer que muchas veces podemos decir la palabra equivocada en el momento correcto, u otras veces tenemos la habilidad de decir la palabra correcta en el momento equivocado. Y hay ocasiones en las que probablemente no deberíamos abrir la boca en absoluto. Seguramente usted conoce a un hijo de Dios que tiene la reputación de ser capaz de decir la palabra conveniente en el momento oportuno. Como dice este proverbio del versículo 11, la palabra dicha como conviene. Y como el mismo proverbio dice, es como ver naranjas enmarcadas en plata. Las naranjas doradas y el marco de plata, como todos sabemos, armonizan muy bien. Ahora el versículo 12 de este capítulo 25 dice, como pendiente de oro y adorno de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Todos podemos ver los hermosos pendientes que utilizan las mujeres. Esto describe el efecto de alguien que reprende con sabiduría a un oído obediente. Hay ocasiones en las que una persona debería ser reprendida. Vivimos en tiempos en los cuales si reprobamos a alguien, especialmente si lo hacemos en público, la gente piensa que hemos perdido a tal persona y que nunca podremos recuperarla. Estimado oyente, si es una buena persona, de todas formas usted podrá recuperar su amistad. Así es que hay oportunidades en las que no hay más remedio que reprender a una persona. Ahora el versículo 13 dice, como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a quienes lo envían, pues reconforta el alma de su Señor. En aquellos días hacía realmente calor en el tiempo de la cosecha, y al llegar el día, subían al monte Hermón, recogían algo de nieve y la bajaban de allí, y era realmente buena, refrescante, con un sabor maravilloso. Y eso es un mensajero fiel. No es extraño que el Señor vaya a decirles a algunos, bien, buen siervo y fiel, según el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. A todos nos gusta estar rodeados de personas fieles. Un hombre quiere tener una esposa fiel y una esposa un marido fiel, y ambos quieren tener hijos fieles. Y un ejecutivo o jefe de oficina quiere tener empleados fieles. Un pastor de una iglesia desea tener un equipo de fieles colaboradores o una congregación fiel. Y la iglesia quiere tener un fiel pastor. La fidelidad es una hermosa cualidad. Tener a nuestro lado a alguien fiel es, como ilustra nuestro proverbio, como una bebida fresca en un día caluroso. Continuemos leyendo el versículo 14 que dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. A algunas personas les gusta enorgullecerse de dones o capacidades que no tienen. Esta es una figura de los apóstatas en los últimos días. El apóstol Judas, en sus versículos 12 y 13, los describió en un lenguaje muy vivo. Los describió como nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y añadió, son fieras ondas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. ¡Qué cuadro descriptivo el que tenemos aquí! Luego, pasando al versículo 16 de este capítulo 25 de Proverbios, leemos, ¿hallaste miel? Come solo lo necesario, no sea que harto de ella la vomites.
Debemos decir aquí que en el Antiguo Testamento la miel ilustró la dulzura natural. No se permitía usar la miel en el pan o en la carne del sacrificio, porque ese sacrificio nos habla de Jesucristo en su humanidad y no había una dulzura natural en él. ¿Se ha encontrado usted, estimado oyente, con personas que son tan dulces, que dicen palabras tan dulces que hasta resultan empalagosas, molestas? Observemos que aquí se nos dice que no comamos miel porque la mucha miel provoca náuseas. Y el versículo 17 es algo muy bueno también. Escuche usted. No pongas con exceso tu pie en la casa de tu vecino, no sea que harto de ti te aborrezca. Aquí se contiene un buen consejo para conservar una amistad, advirtiendo sobre el abuso de la hospitalidad, la educación y el tacto. Luego, en el versículo 19 leemos: como diente roto y pie descoyuntado es confiar en un prevaricador en momentos de angustia. El confiar en gente desleal en momentos de angustia nos recuerda al personaje Judas Iscariote. Seguramente usted habrá conocido personas de esta clase a lo largo de su vida. Luego leemos en los versículos 21 y 22 de este capítulo 25 de Proverbios lo siguiente: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, y el Señor te recompensará. Recordemos que el Señor Jesucristo repitió este principio y lo mismo hizo el apóstol Pablo. Es un principio importante, es algo muy importante, y debemos decirlo. Luego, el versículo 24 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer pendenciera en casa espaciosa. Esta consideración ya la hemos visto con anterioridad. El rey Salomón, que tuvo tantas esposas, debe haber tenido muchos problemas con algunas de ellas. Es posible que esta sea la razón por la cual este tema se menciona con tanta frecuencia. Siguiendo adelante, leamos ahora el versículo 25 que dice: como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Y a propósito, estimado oyente, ¿ha recibido usted noticias recientes de su familia? ¿O le ha escrito usted a algún ser querido? Esto es algo muy importante, pero en este versículo hay algo mucho más grande que llama la atención. Han llegado noticias de un país lejano. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Pero en ese breve período de tiempo, como dijo Juan Wesley, Dios fue reducido a un instante y Él trajo su salvación y la mía. Hasta aquí la cita. Estas son las buenas nuevas que nos han llegado de lejanas tierras. Por cierto, estimado oyente, permítanos preguntarle, ¿ya le ha recibido usted a Él? ¿Le ha aceptado como su único y suficiente Salvador? Él es el agua de la vida. Él es el agua fría para un alma sedienta. Leamos ahora el versículo 26. Como fuente turbia y manantial sucio es el justo que cede ante el malvado. Esta es la comparación que se hace con la persona justa, una persona que ha sido fiel a la verdad, pero que finalmente cede ante el malvado. Esto sucede muchas veces en el área de los negocios. También suele suceder en el ámbito de la política cuando una persona íntegra, para poder acceder a un cargo de poder e influencia, flaquea ante aquel que no tiene escrúpulos. Y el ver estos casos trae tristeza y sufrimiento. Es como llegar a una fuente cuando uno está sediento y la encuentra cubierta de espuma y sustancias contaminantes. Este versículo es bastante descriptivo. Leamos ahora el versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Un poco de miel es buena, pero sin abusar de la cantidad que uno coma. Para un ser humano ambicionar su propia gloria, especialmente en el ministerio para Dios, es muy dañino espiritualmente. Algunos cristianos podrían caer en ese tipo de ambición desmedida y perjudicar mucho espiritualmente a los demás. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 28 del capítulo 25 de Proverbios.
Como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Este proverbio se refiere a un hombre o a una mujer que no puede controlar sus emociones, que carece de autocontrol. Y usted sabe que el autocontrol es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay momentos en que una persona tiene que defender algo, denunciar algo con gran emoción, con vehemencia. Pero, estimado oyente, tenemos que reconocer nuestra necesidad de controlar nuestro espíritu. Para ello, los hijos de Dios, es decir, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, confiamos en la acción del Espíritu Santo que habita en los creyentes y obra en aquellos que se dejan controlar por Él. Siguieron la estrella, siguieron la luz, dijeron será el que esperamos. No sabían quién había de venir, solo oyeron a su corazón. Oh Jesús, autor de la vida eres tú. Trajeron sus ramas